Queridos amigos, Groenlandia parece un lugar lejano, frío y vacío, pero en realidad se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del tablero geopolítico mundial. Y no es una exageración. En las últimas semanas ha vuelto a sonar con fuerza la idea de que Estados Unidos quiere aumentar su control e influencia sobre Groenlandia, algo que a muchos les ha sorprendido. Y a otros no tanto, porque cuando entiendes qué es Groenlandia y por qué es tan importante, todo empieza a encajar bastante rápido. Vamos a hablar claro desde el principio. Groenlandia no es solo hielo. Es territorio, recursos, posición estratégica y futuro. Mucho futuro. Y eso en geopolítica es una combinación explosiva. Groenlandia pertenece formalmente al Reino de Dinamarca, aunque goza de una amplia autonomía, pero su ubicación la coloca justo en medio de una de las zonas más sensibles del planeta, el Ártico. Y el Ártico ya no es un desierto helado irrelevante, es el nuevo centro de poder silencioso del siglo XXI. Fíjate en el mapa, Groenlandia está entre América del Norte y Europa, justo en la ruta más corta entre ambos continentes. Controlar Groenlandia significa controlar el paso natural entre Estados Unidos, Canadá, Rusia y Europa, en un mundo donde la velocidad militar y logística es clave. Esa posición vale oro. Y aquí es donde entra el primer punto crítico, la seguridad. Estados Unidos lleva décadas presente en Groenlandia con bases militares, especialmente la base aérea de Thule, hoy conocida como Pituffik. Esta base es fundamental para los sistemas de alerta temprana de misiles balísticos, vigilancia espacial y defensa antimisiles. Traducido al lenguaje real, desde Groenlandia se puede ver venir un ataque mucho antes que desde otros puntos. En un mundo con tensiones crecientes entre grandes potencias, eso no es un detalle menor, es una ventaja estratégica enorme. Pero la importancia de Groenlandia no se queda en lo militar. De hecho, lo más interesante viene ahora. El hielo se está derritiendo. Y aunque esto suene mal, para las grandes potencias es una oportunidad. El deshielo del Ártico está abriendo nuevas rutas marítimas que pueden cambiar el comercio mundial. Rutas mucho más cortas entre Asia, Europa y América del Norte. Menos tiempo, menos combustible, menos costes. Y Groenlandia está justo en medio de ese nuevo mapa comercial. Si estas rutas se consolidan, el control de puertos, infraestructuras y zonas de influencia en Groenlandia puede marcar quién manda en el comercio del futuro. Y Estados Unidos lo sabe, Rusia lo sabe, China lo sabe y Europa también lo sabe, aunque a veces mire para otro lado. Ahora hablemos de recursos, porque aquí es donde el interés se vuelve todavía más evidente. Groenlandia es extremadamente rica en minerales estratégicos, tierras raras, uranio, zinc, hierro, cobre y otros materiales clave para la industria tecnológica, energética y militar. Estos recursos son esenciales para fabricar baterías, coches eléctricos, paneles solares, chips y armamento avanzado. Y aquí viene el problema. Gran parte de estos materiales hoy están dominados por China. Así que controlar o al menos influir fuertemente en Groenlandia significa reducir la dependencia de China en recursos críticos. Para Estados Unidos, esto no es una cuestión económica, es una cuestión de seguridad nacional. Porque sin acceso a estos materiales no hay transición energética, no hay industria tecnológica competitiva y no hay supremacía militar. Y ojo, porque Groenlandia no solo tiene recursos, tiene algo aún más valioso: estabilidad política relativa y cercanía a Occidente. No es un país fallido, no es una zona en guerra, no es una región caótica. Es un territorio con instituciones, con reglas y con margen para acuerdos a largo plazo. Eso lo convierte en un socio mucho más atractivo que otras regiones ricas en recursos pero políticamente inestables. Aquí es donde entra el debate incómodo. Cuando Estados Unidos habla de apoderarse de Groenlandia, no siempre se refiere a una invasión clásica. En la mayoría de los casos hablamos de algo mucho más sutil: inversiones masivas, acuerdos estratégicos, presencia militar reforzada, influencia política y dependencia económica. Es decir, control sin bandera nueva, mucho más eficiente y mucho menos escandaloso. Y mientras tanto,
Groenlandia también tiene su propia agenda. La isla lleva años explorando la posibilidad de una independencia total de Dinamarca, pero independizarse cuesta dinero, mucho dinero. Y aquí es donde los grandes actores entran en juego. Estados Unidos puede ofrecer inversión, empleo, infraestructuras y seguridad. Y eso, para una región pequeña y con recursos limitados, pesa mucho. Pero claro, nada de esto ocurre en el vacío. Rusia ha aumentado su presencia militar en el Ártico de forma notable en los últimos años. China, aunque no es un país ártico, se autodenomina potencia cercana al Ártico y ha intentado invertir en infraestructuras groenlandesas en varias ocasiones. Y eso a Washington no le hace ninguna gracia, porque Groenlandia, desde la perspectiva estadounidense, no es un sitio donde quieras ver banderas rivales ondeando tranquilamente. Así que cuando escuchas que Estados Unidos quiere reforzar su control sobre Groenlandia, no estás ante una locura improvisada, estás ante una jugada estratégica de largo plazo. Una jugada que combina defensa, comercio, energía, tecnología y poder global, todo en un mismo paquete. La pregunta real no es si Groenlandia es importante, lo es. La pregunta es quién va a marcar las reglas allí en los próximos 20 o 30 años, porque quien controle Groenlandia tendrá una ventaja enorme en el nuevo orden mundial que se está formando casi sin hacer ruido. Y aquí, amigos, viene la reflexión final. Mientras miramos titulares llamativos y declaraciones provocadoras, los movimientos verdaderamente importantes suelen pasar más desapercibidos. Groenlandia no ocupa portadas todos los días, pero es uno de esos lugares donde se decide el futuro sin que la mayoría se dé cuenta. Y cuando las grandes potencias empiezan a mover ficha en un sitio así, normalmente no es por capricho. Así que la próxima vez que oigas hablar de Groenlandia, recuerda esto: no va de hielo, va de poder. No va de mapas, va de recursos. Y no va de hoy, va de quien manda mañana. Porque en geopolítica, el frío también quema.